Trabajo de estadística. Estadística descriptiva taller 1, taller unidad 2, tablas de frecuencias, análisis de gráficos. El primer ejercicio trataba de la variable cuantitativa discreta. Dice que en la empresa Nutresa S.A. de la sucursal de Bogotá en el área de recursos humanos se desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso se solicita a cada uno que se llene un cuestionario y una de las preguntas correspondía a la cantidad de hijos que tienen en ese rango de edad. Cogemos todos los valores numéricos y los copiamos en un documento, en este caso aquí, los copiamos, todos están copiados. Ahora, de para abajo verticalmente. Cogemos esta misma relación y lo pegamos, copiar y pegar en esta columna. Le vamos a dar datos, quitar duplicados, continuar con la selección actual, quitar duplicados, aceptar. Listo. Me dan los valores que se repiten menos, los vamos a ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces le damos aquí ordenar, continuar con la selección actual, ordenar de menor a mayor. Listo. Estos son los valores que me arrojaron. Estos son los valores que voy a transcribir en esta tabla de frecuencia. Notamos que la población que se analiza en el trabajo o en el primer ejercicio es la empresa Nutresa S.A. La población, la muestra son los hijos de los trabajadores, el tamaño de la muestra son los menores de 10 años, la variable son los números de los hijos de los trabajadores y el tipo de variable del estudio es la cuantitativa discreta. Listo. Estos valores que sacamos de quitar duplicados los colocamos aquí, ya que son los rangos de edades de los niños de 0 a 10 años, menores de 10 años. Esta columna que vemos acá es la frecuencia. ¿Cuántos trabajadores tienen un niño de 0 años? ¿Cuántos trabajadores tienen un niño de 1 año? O sea, aquí en este caso serían 14 y así sucesivamente. Entonces, para sacar este dato que me arroja la tabla o el ejercicio, utilizamos igual y la fórmula de frecuencia. Cogemos los datos que colocamos inicialmente, o sea, todos los datos, le damos punto y coma tal como nos muestra la fórmula, luego cogemos los datos de los duplicados y le damos Shift Control Enter, que me da 11 hijos de trabajadores. 11 trabajadores tienen niños de 0 años. 14 trabajadores tienen niños de 1 año y así sucesivamente. Ahora, para sacar el porcentaje que equivale a los 11, lo que hacemos es dividirlo en el número de niños. Entonces cogemos el igual, cogemos 11 dividido en 70, que es el número total de niños, fijamos ese 70 con F4 y me da 0.15, pero como lo necesitamos en porcentaje, le damos con esta casilla 16% y aquí me arroja el 16%. La frecuencia acumulada absoluta lo que me hace es colocar el número de trabajadores más la sumatoria de cada uno. Ejemplo, en esta lo que hacemos es coger el número 11 y lo sumamos con el 14 que nos arrojó el otro dato. Ahí nos va a dar 25 en número, sin decimales. Y así sucesivamente con todos. Listo. Y la frecuencia relativa acumulada, lo que hago es coger el porcentaje, lo repito en la primera casilla, en la segunda ya cojo el porcentaje, 16 más 20, 36. Y así sucesivamente con los otros. Luego cojo 36 más 24, me da 60 y así. Listo. Sacamos unas conclusiones a partir de la gráfica, como las pueden ver acá. A partir de los datos consignados en la tabla, sacamos la gráfica que escogimos para este primer punto de la cuantitativa discreta fue el diagrama de barras, ya que dice que se puede aplicar a cualitativas y a cuantitativas discretas, porque está contando enteros y describiendo. Entonces, ¿cómo saco la tablita? Señalo las dos columnas,
le doy aquí insertar gráfico, entonces necesito el gráfico de las barras, que es esta, y le doy acá clic y me arroja mi gráfica respectiva de la tabla, que es la misma que está acá representada con los mismos datos porque solo escogí estas dos columnas. Listo, eliminemos la tabla. Listo. Ahora vamos para el segundo punto. En el segundo punto lo que dice que se requiere analizar en el supermercado Coratienda las utilidades en el último trimestre del año 2017. Para ello se seleccionaron las utilidades de los 45 días. Los resultados dados en millones de pesos fueron los siguientes: 123 millones, 121, 120 y todos los que están aquí representados. Me dice que identifique la población. La población es el supermercado Coratiendas, a quien se les va a aplicar el estudio. La muestra son las utilidades del año 2017. El tamaño de la muestra fue el último trimestre que se escogió para el estudio. La variable son las utilidades de 45 días y el tipo de variable de estudio es una cuantitativa continua. Tabule la información de estos datos. Entonces me dice que debo sacarle el mínimo y el máximo. Entonces para sacar estos datos insertemos acá una columna, otra columna. Bueno, entonces en el mínimo sacamos la fórmula mínimo de todos los datos descritos y le damos enter, que me dio el 120. Acá lo colocamos. Ahora saquemos la fórmula del máximo, o sea el valor máximo. El valor máximo sacamos igual máximo. Otra vez escogemos los datos y le damos enter, que me dio 147, muy bien, listo. Luego sacamos el rango, que el rango es de el valor mínimo menos el valor máximo, el máximo menos el mínimo, perdón. Entonces si quieres pongámoslo acá. Entonces el máximo, la resta del máximo y el mínimo es el primer rango que me arroja, que es 27. Muy bien, exactamente. Ahora el de intervalos. Intervalos, copio la fórmula que es esta, que siempre va a ser 1 más 3.3 por logaritmo de 10 multiplicado por 45. ¿Por qué 45? Porque son el total de las utilidades de los días. Entonces cogemos esa fórmula, igual, bueno, exactamente esta fórmula, y me va a dar este valor. La amplitud es el valor de H19 con I20. Entonces aproximamos los números de intervalos y la amplitud al número siguiente, que aquí sería 7 y aquí sería 4. La amplitud la saco de H19 y 20. H19 viene siendo el rango y el número del intervalo. Me arroja este valor. Luego saco el nuevo rango, que el nuevo rango lo saco de la multiplicación de el intervalo con la amplitud, o sea, estos valores que yo aproximé, multiplicación por la amplitud, me da 28. Listo, este es el valor. El excedente es coger el valor de M19 y H19, 28 y 27. La resta de 28 y 27 me da 1. El nuevo mínimo y el nuevo máximo es este 1 y medio, porque se divide en 2, 1 y medio, ¿qué valor me da? 0.5. Entonces
al mínimo y al máximo inicial se le resta al mínimo 0.5 y al máximo se le suma 1.5, lo que me da 147.5 como máximo y 119.5 como mínimo. Listo. Ahora, después de sacar estos datos, lo que hacemos es anotar todos los datos resultantes en esta tabla de frecuencias, colocando los límites inferiores y los límites superiores que hay entre uno y otro intervalo, que como se muestra acá, y fijamos la columna igual. Fijamos la columna D dividido en 4, fijado en 4. Listo. Aquí los rangos que aportan la clase de marca de clase dividido en 2, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada. Listo. A partir de estos datos que sacamos hacemos el gráfico del coratiendas. ¿Cómo hacemos este gráfico? Utilizamos, igual que en la otra, la variable y la frecuencia absoluta, donde nos va a arrojar esta gráfica y donde nos va a mostrar las utilidades. ¿Por qué escogimos esta gráfica? Esta gráfica escogimos porque el polígono de frecuencias puede ser, pero modificada, porque es una variable cuantitativa continua. Estas son las conclusiones de este ejercicio. Ahora el ejercicio número 3, perdonen el tiempo, pero realmente no alcanzamos a explicar detalladamente todo. En una empresa de confecciones hay 110 empleados. El gráfico muestra la composición de la empresa respecto a sus secciones. Entonces la población son los empleados de A y M, la muestra son diferentes secciones de la empresa, el tamaño son 110, la variable es el número de empleados que trabajan en cada sección y el tipo de variable cualitativa nominal. Entonces, colocamos todas las áreas de la empresa: administrativos, bodega, comercial, empaque, costura, transporte y armado, el número de trabajadores de cada empresa, pero este dato no lo tenemos, sino solamente tenemos el valor de el porcentaje de empleados en cada sesión, pero necesito hallar este valor. ¿Cómo hallo este valor? Como lo estoy aquí graficando, cojo el valor, este valor dividido en el 100, porque son 100%, pero no con el porcentaje, y lo multiplico por los 110 empleados fijados, los 110 empleados, y lo fijo con F4, y me va a arrojar 11. Después, 11 empleados. Que ya me pase. Listo, 11, 7, 5, 19. Ahora sumamos a ver cuánto nos dan. Tiene que darme 110 empleados. Entonces, con autosuma, me da 120 empleados. Pero entonces, para que me queden los 110 y no me pase, porque como aumentó, entonces le voy a restar a este 1, a este 4, a este 18, para que me den 110, porque no puedo colocar, me dan valores, digamos, 9.9 anteriormente, entonces tengo que aproximarlos. Listo. Aproximarlos y ya. Listo. Cojo ese valor para que me dé el número de empleados. Ocultamos esta casilla prácticamente porque solamente la necesito para que me salga sin porcentajes. Para sacar la frecuencia absoluta, entonces cojo, estos eran los porcentajes que me dieron con decimales para un total de 109 empleados. O sea, me faltó un empleado, pero lo aproximamos para que no, porque no puedo decir que hay 9.9 empleados. Listo. Y lo mismo, esto hago lo mismo que anteriormente. 9 empleados, 9, 6, 15 y así sucesivamente. Para la gráfica escogemos los mismos valores que secciones y número de trabajadores. Y me arroja esta gráfica, le damos insertar, gráficos y le damos la torta, en este caso, porque es un diagrama de sectores.
porque nos muestra porcentajes